¿Qué tal? Vamos a continuar con esta serie interesante sobre cómo generar datos sintéticos para nosotros poder practicar, hacer una réplica de la realidad con estos datos sintéticos. Vamos a continuar en este video justamente cómo podemos nosotros darle calidad a esos datos, cómo nosotros podemos encontrar esos detalles que son esenciales en la práctica de la calidad de datos y cómo nosotros podemos generar una limpieza bastante óptima con algunas funciones de Python que ya hemos estado utilizando en los videos anteriores. Así que, pues, sin nada, vamos a darle. Espero que este video te guste. Aquí quiero hacer énfasis en que ya generé dos videos anteriores. Uno justamente donde te muestro cómo puedes generar tú esa data sintética. Todavía no hemos llegado a la parte de cómo poder replicar exactamente la realidad. Eso es con un poco más de estadística avanzada, pero a lo largo del tiempo vamos a ir llegando hasta allá. Ahorita lo que yo quiero que veas es que es esencial poder practicar para empezar tu carrera con los datos, ya sea si eres un becario que está en un sector donde necesitas revisar datos, si ya eres un data engineer, si eres un analista de datos, si eres un científico de datos, alguien que está empezando a descubrir qué es la calidad de datos y no tienes un set de pruebas. Bueno, aquí lo más importante justamente es que tú puedas generarte ese entorno que te ayude a practicar para que cuando ya tengas eh, cuando estés en entornos Big Data, no se te, no se te complique tanto y tu curva de aprendizaje pueda ser lo más rápido posible, lo más ágil posible y ya estés generándole valor a esa empresa, valor monetario. Así que pues vamos a comenzar. Bien, te voy a compartir pantalla y justamente esto es lo que hemos estado haciendo en los videos anteriores. Vamos a hacer un repaso general. Ya generamos nuestro archivo déjame ver cuánto lo dejamos. Ok, con 1 millón de filas ya generamos este dataset que tiene el ID, la fecha, el nombre, la edad, los ingresos y la ciudad. Aquí quiero que sepas que para que puedas emular bien la realidad, justamente como lo vimos en el video anterior, tenemos que ensuciar los datos. ¿Por qué? Porque cuando tú estés directo en la práctica, tú no te vas a encontrar con datos limpios al 100%. En la práctica, siempre te vas a encontrar con datos que no tienen un patrón lógico desde tu punto de vista y desde tu estricto punto de vista como analista de datos, data engineer, data science, data quality. Si tú no tienes, si tú descubres que esos datos, cuando no los vas a ver, pero yo te anticipo que antes de que los puedas descubrir, mejor vamos a emularlo, practicar con estos datos sucios, hay que ensuciarlos, practicar con estos datos sucios, que tú entiendas el por qué necesitamos generar datos sucios, ruido. La parte técnica es generar ruido en los datos para que tu chamba justamente sea encontrar esos valores que son ruidosos, le pueden, sí, que le pueden generar, que pueden ser un ruido significante a los modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial. Si nosotros justamente generamos, practicamos con datos que son 100% limpios y no tenemos estas variaciones, no vamos a poder desarrollar ese skill técnico para nosotros decir, los datos que me estás entregando son correctos y si los puedo ocupar o los datos que me estás entregando no son correctos y no los puedo ocupar. Así que lo más importante justamente aquí es detectar eso
antes de que llegue a un modelo de Machine Learning, de inteligencia artificial, o se intenten hacer predicciones. ¿Por qué? Si nos basamos en el Daymabook, en la metodología DAMA, justamente $1 cuesta prevenir, $10 nos cuesta corregir y $100 nos cuesta no hacer nada. Entonces, nosotros vamos a intentar ir a la parte de prevención antes de que Data Science, eh, algún científico de datos, alguien de Business Intelligence, encuentre estos gaps. ¿Por qué? Porque si encuentra estos gaps, les estaría haciendo un retraso en su análisis para poder generar esos modelos, lo cual nosotros debemos de anticipar. Pero si tú me dices, no, es que en mi equipo no hay un científico de datos, no hay gente de gobierno de datos, yo soy el científico de datos, bueno, justamente esta práctica, estas herramientas es que para un científico de datos puedas hacer este chequeo, este chequeo de salud de tus datos y puedas empezar a entrenar tu modelo. Pero lo más recomendable es que puedas ir con tu manager, con tu líder y decirle, líder, necesitamos a alguien que se enfoque, que nos ayude con la calidad de datos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos limpiando datos que tienen ruido, lo cual nos está quitando tiempo para nosotros sacar a producción los modelos de Machine Learning o de inteligencia artificial. Si nosotros, como científicos de datos, nos pudiésemos liberar de esas validaciones, la agilidad en la salida de modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial podría aumentar en un 70%, 80%. Justamente esa es la idea de estos marcos de trabajo. Así que, bueno, es lo que estamos justamente adoptando nosotros en la cultura de datos para facilitarnos nuestro trabajo como equipo de datos. Bien, ok, entonces, ¿qué es lo que hicimos en el video anterior? Justamente estuvimos inyectándole ruido y generamos valores nulos con este bucle, generamos valores nulos, tomamos una fracción de esos datos, de ese dataset, de las columnas ID, fecha y nombre. Le inyectamos valores nulos, también generamos duplicidad, tomamos una fracción, un 8% de los datos para poder hacer una duplicidad, que fue lo que hicimos. Tomamos una copia de esos datos, cuando le sacamos una foto al 8% de datos del dataset principal y lo concatenamos abajo para generar esa duplicidad de datos. También tenemos que de ese total de datos, de nuestro 100% de datos, obtuvimos un 0.05% de esos datos, lo extrajimos y actualizamos la ciudad, en este caso a Veracruz, pero con mayúsculas y minúsculas, justamente que son algunas cosas que no puedes encontrar en la práctica. Tomamos también, inyectamos valores extremos en las edades o en los ingresos para esta práctica, en donde tomamos 7 registros del campo edad y los cambiamos el valor que tenía por 250 años, que son valores bastante extremos, y también tomamos una fracción que es el 0.04% de los datos de la columna de ingresos, los cuales cambiamos a menos 999,000, 99,999 a menos 99,999. E hicimos un cambio en el formato de la fecha. Transformamos el valor de fecha a un string para poder extraer 3 valores, 3 registros, y ese valor de esos 3 registros del campo fecha, cambiarlos
cambiarles el formato a dos dígitos para día, diagonal, dos dígitos para mes, diagonal, cuatro dígitos para año. Tomando de referencia que el estándar que estamos ocupando es año a cuatro dígitos, guión mes a dos dígitos, guión día a dos dígitos. E hicimos y mezclamos todo ese data frame ya con nuestros valores ruidosos. Generamos un reshape, un reset de todo el dataset. Los mezclamos, hicimos una revoltura. ¿Por qué hicimos esto? Porque en la práctica tú no vas a ver que viene usuario uno, usuario 2, usuario 3, usuario 4. No, viene usuario uno, usuario 1560, usuario 3800, usuario 1.000.000, usuario 2, usuario de registros así aleatorios, y en ese renglón de ese usuario vienen valores nulos, vienen los valores extremos, como la edad o los ingresos, eh, sus ciudades no están bien mapeadas, el nombre de sus ciudades no están bien estandarizados. Así que esto es por eso estamos generando esta emulación de datos reales para que tú puedas practicar y entender justamente porque es bastante importante antes de generar machine learning o inteligencia artificial, ubicar ese ruido en nuestro dataset. Y aquí justamente sacamos la suma, el conteo de valores duplicados, lo dividimos entre la longitud del dataset mezclado y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de duplicados. Y lo mismo hicimos para los nulos, obtuvimos el conteo de valores nulos, lo dividimos entre la longitud de todo el data frame mezclado y lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje de nulos. Y eso se ve así, se ve de la siguiente manera. En lo que se ejecuta, porque son 1.000.000 de registros. Y bien, ya terminó. Tenemos que ID, fecha, nombre y edad tienen un 10.0085%. En la práctica, esto es el límite. Aquí tú podrías tomar una decisión de marcar, marcar esas columnas. Y con estos datos, nosotros podríamos analizar, dependiendo de cuál es el acuerdo que se haya llegado con las otras áreas, usualmente se llaman data contracts, en donde se le envía el estado de salud de los datos a Data Science, por ejemplo, a el área de Machine Learning o de inteligencia artificial. Se les envía este reporte de nulos y se les pregunta, eh, este porcentaje de datos nulos eh, en esta tabla, en estos campos, ¿tú cómo lo ves? Y a lo mejor la gente de Data Science, que está haciendo Machine Learning, que está haciendo inteligencia artificial, te vaya a decir, para nosotros sería bueno que se generara una marca de todos esos datos nulos para nosotros, no sé, tomar una decisión al momento de generar el modelo, que el modelo pueda detectar esos patrones de valores nulos, identificar y generar una predicción. A lo mejor el valor fecha no es un campo obligatorio y solamente es un valor donde se está registrando cuando el usuario se dio de alta. Si ese fuese el sentido, y ven que tiene que ser un dato obligatorio, allí habría que mirar el origen, cómo es que están llegando esos datos hasta ahí, y si es un campo crítico, la fecha, si se necesita em, el 100% de los datos del registro de la fecha en que el usuario se registró, dependiendo de lo que diga Data Science,
se va a tener que hacer una revisión de dónde se están inyectando esos datos y cómo se están inyectando, o si desde el front, al momento de que bajan a la base de datos o se insertan en la nube, están llegando correctamente los datos. Y en esencia, esto sería de a simple vista preocupante, cómo es que tenemos un 10% de valores nulos en el nombre, un 10% de valores nulos en el ID, porque estos son usuarios, datos llave, ¿no? Datos clave. Al momento de hacer nosotros un sistema, quienes hayan realizado, eh, desarrollado sistemas front con base de datos, sabrán que la generación de los IDs es obligatoria justamente para poder hacer cruces con otras tablas y analizar, y analizar la información, hacer cruzar, tiene su catálogo, eh, catálogo de productos y lo donde vienen toda la descripción de los nombres, pero lo quieres cruzar con un catálogo de ventas. Entonces, cuando tú lo cruzas con ese catálogo de ventas que tiene la llave para poder cruzar y saber cuáles fueron los productos que se vendieron, es obligatorio, porque si tú no conoces cuál fue la llave del producto por el cliente que está, que está registrado en el catálogo de productos, va a ser muy difícil que tú puedas hacer algún tipo de exploración. Lo que sucede es que si ese dato de ID no viene, va a haber un problema. No se está, el ID no es autoincremental o algo está pasando con ese ID. Entonces hay que ver si desde el frontend, no hay algún tipo de problema. La fecha, justamente como lo hablábamos, conocer si esa fecha es la fecha del registro de en el cliente en el sistema, del registro de la venta, de la compra en el sistema, y si debería de ser un valor obligatorio, que usualmente este tipo de campos son valores obligatorios por la criticidad, y más que nada si un cliente justamente viene a hacer la reclamación del producto que compró y no tienes ese dato, cuando se quiera hacer una auditoría, dado caso de que se llegue a algún extremo, lo que el cliente está, y la inconformidad del cliente por el producto, si no se tiene ese dato de cuándo se hizo la compra, va a ser muy difícil poder tomar medidas preventivas ante ese caso. Otro punto bastante importante, el nombre, son un campo obligatorio. Dependiendo, porque si haces ventas, usualmente si la tienda no tiene membresías, va a ser, va a ser un dato irrelevante. No irrelevante, pero no es un dato obligatorio. Pero sería un buen dato justamente para identificar el nombre de tus clientes más fieles, y poderle generar ofertas, darle puntos para sus compras, entre otras cosas con ese nombre. Y bueno, vemos que el campo de edad, ingresos y ciudad no viene con datos nulos, eso es bastante bueno, eso es bastante bueno, pero eh, no viene con datos nulos, eso es bastante bueno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Justamente vamos a limpiar esos datos para eh, dejarlos lo más optimizados posible, y que se puedan ocupar eh, para los modelos de Machine Learning que se están desarrollando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar estas líneas y vamos a generar una función que se llame limpieza.
empieza, le pasamos self y vamos a decirle que va a recibir el data frame mezclado y vamos a decirle print data frame mezclado. Entonces acá le decimos que self.df, no, self.limpieza, le mandamos el data frame mezclado. Aquí vamos a comentar esto y nos tendría que imprimir el data frame mezclado. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es aquí, nosotros ya sabemos que ensuciamos con este valor, con Veracruz. Lo que podemos hacer es, podemos agrupar para conocer cuál es el nombre de las ciudades, cuál es el nombre de las ciudades que vienen con algún tipo de problema en el formato. Denme un momentito. Justamente esa es la idea, conocer cuál es el nombre y cómo vienen los nombres, y así nosotros ya vamos a ubicarlos de una manera más salida, de una manera más sencilla. Ok, entonces, para nosotros hacer ese agrupado y conocer cuáles son los estados, bueno, los estados que no tienen un estándar en su nombre, vamos a hacer cualquier agrupado. Puedes hacer un agrupado tomando de referencia la ciudad, usándolo como llave y trayéndote otro campo. Por ejemplo, en nuestro caso, de nuestro data frame mezclado, vamos a revisar cuáles son los campos que tenemos. Nosotros tenemos los campos ciudad, ingresos, edad, ID, fecha, nombre, edad, ingresos y ciudad. Nosotros queremos justamente agrupar las ciudades para conocer la suma de los ingresos por ciudad. A lo mejor queremos conocer la suma de la media de las edades. Queremos saber la cantidad de nombres que tiene esa ciudad para hacer algún análisis. Entonces, si nosotros seguimos esa lógica, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar nuestro data frame mezclado y le vamos a decir group by, muy similar a SQL. Si has manejado SQL, esto va a ser muy, muy similar para ti. Y vamos a decirle la, cuál es el campo que vamos a tomar nosotros para hacer esa suma, que en este caso va a ser ciudad, que es el campo que que queremos agrupar, y qué es lo que queremos obtener de ese campo. En este caso, ¿de cuál campo? Vamos a ocupar el campo ingresos y le vamos a decir que haga una operación, la cual va a ser suma. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? El campo ciudad, agrúpamelo por los ingresos y suma esos ingresos para nosotros tener los valores más sintetizados y más fáciles de leer, porque lo más seguro es que tú te encuentres en la práctica que el campo ciudad traiga, como en este caso, 1 millón de registros donde puede cambiar
la cantidad de registros por ciudad. Por ejemplo, puedes tener una Ciudad de México 100,000 veces, Veracruz 100 veces, Puebla 500 veces, San Luis Potosí 1,000,000 de veces. Como los datos no son consistentes o no tienen la misma cantidad en la práctica, lo más recomendable justamente es poder hacer una agrupación. Y aquí lo que yo te estoy recomendando es que puedas hacer una agrupación de suma. Simplemente puedes sacar, por ejemplo, la media, ¿sí? Pero aquí lo importante eh, no es andar en el promedio, porque nosotros ya sabemos de antemano que es ruidoso. Lo que a nosotros nos importa hasta el momento en esta práctica justamente es conocer la cantidad de valores únicos que tenemos con el nombre de esa ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos que la Ciudad de México tiene en promedio menos 1112,22. Lo más seguro es que tenga valores negativos el menos 999,999. Por eso todos nos están dando negativos. Estado de México cumple con el mismo patrón, Guerrero cumple con el mismo patrón y Veracruz con el mismo patrón. Pero lo importante ahorita no es este dato, aunque sí podría ser de gran utilidad en el futuro, pues justamente si tú ves que el promedio sale negativo, es que tienes valores negativos, o eso es obvio, así que habría que ubicar esos valores negativos. Y aquí es donde empiezan a surgir esas preguntas. ¿Es correcto que yo tenga valores negativos en estos saldos, en estos ingresos? Y dudas de eso, sí habrá que preguntar con alguien que ya haya tenido más experiencia con esos datos, porque a ciencia cierta no sabemos realmente si eso es correcto o no es correcto. Yo lo que te recomendaría justamente es preguntar a a alguien que tenga más experiencia con esos datos. Más que nada si eres un junior, un analista de datos que apenas va ingresando, un becario. Si eres un becario, como becario, es bastante complicado conocer el ambiente de datos o todo el ecosistema de datos tan rápido. Así que lo más prudente que yo te puedo recomendar es que pregúntale a tu manager, pregúntale a tu líder. Si tu líder te dice, ah, mira, sí, sí, estos, lo más recomendable justamente aquí también va a ser que tú le indiques cuáles son los valores negativos, ¿no? También vamos a ver cómo podemos identificar esos valores negativos para que tú le digas a tu manager, oye, detecté valores negativos, porque lo más seguro es que te pregunte cuáles son. Ah, mira, en Ciudad de México detecté en los ingresos estos valores negativos, ingresos de Estado de México, estos valores negativos, ingresos en el Estado de Veracruz, de Guerrero, estos ingresos, y en el Estado de Veracruz, estos ingresos como negativos. Así que, si ellos te van a decir, ellos lo más seguro es que te digan, ah, sí, mira, para estos estados si es correcto o no es correcto. O sea, ya dependería más del ojo, de cómo lo ve alguien con más experiencia en los datos de esa empresa. Y para que tú te vayas familiarizando. Bien, entonces, bueno, ya también aquí ya estamos conociendo, ya estamos matando dos pájaros de un tiro en el aspecto en que tenemos valores negativos en los ingresos al momento de nosotros sacar el promedio. Pues eso también es curioso conocerlo. Y tenemos que Veracruz está escrito con mayúsculas y minúsculas, que eso también es curioso. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita vamos a atender Veracruz para nosotros limpiar.
para nosotros estandarizar Veracruz y después pasar a conocer los valores negativos, los ingresos negativos que hay aquí, que sería otro muy buen hallazgo. ¿Y qué es lo que qué es lo que haríamos? Lo recomendable, lo que yo te puedo recomendar es que puedas generar un tic de conexión, tic cor- correcto, por ponerle un nombre. O sea, tú, si tienes tu código, le puedes decir, le puedes asignar otro valor. Y en este DIC de limpieza es buena idea, por ejemplo, para el estado de Veracruz, para que se pueda manejar para procesamiento de lenguaje natural o más que nada en el procesamiento del lenguaje natural, los espacios normalmente le hacen ruido, los acentos le hacen ruido a los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural. Sí, en esos data contracts se ponen de acuerdo con data science o con la gente que esté haciendo inteligencia artificial en que sería bueno acortar esto, lo podríamos abreviar como EDOMEX, que es más manejable y más limpio para sistemas informáticos y código, escritura en código, ya sea con cualquier lenguaje de programación. ¿Y qué es lo que nosotros haríamos? Bueno, pues tomamos el nombre del estado que vamos, bueno, el nombre del estado que vamos a limpiar o estandarizar y le vamos a decir cómo queremos que se llame. En este caso va a ser Edomex. Y después nosotros decimos, qué otro, en ese data contract, qué otra estandarización sería bueno colocar? Bueno, pues podría ser derivado de ese data contract que Veracruz habría que hacerle alguna limpieza, alguna estandarización. Entonces tomas a Veracruz la palabra y dices, ah, bueno, vamos a hacer, si aquí dices, no es que quiero que sea todo con minúsculas. Vamos a ver también que todo sea en minúsculas, igual con un pedacito de código para que sea muchísimo más rápido. Entonces, y justamente aquí es donde vamos a nosotros colocar eh, cómo queremos esa palabra. Y en este caso, hasta ahorita la vamos a dejar con mayúscula y minúsculas. Y vamos a estandarizarla. Bueno, estas dos palabras vamos a meterles minúsculas. Están todas minúsculas y también está Veracruz. Todas minúsculas de una vez. Porque, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y una vez que demos justamente aplicada la limpieza, también hay una función bastante interesante de IRA. Vamos a decirle de IRA, no, df mezclado. Aquí, para no tener ningún problema, lo que se recomienda justamente es hacer un copy de ese data frame, que lo vamos a guardar en una variable que se llame data.copy, para nosotros tener una copia de esos datos sin necesidad de borrar algo o cambiar algo en nuestro data frame original. Entonces, o sea, yo te recomiendo que hagas una copia de esos datos y manejes esa copia. Manejar esa copia te va a ayudar a que puedas cambiar cosas ahí y ya luego reemplazar los datos viejos sin necesariamente eh, eliminar
lo que viene del origen, que no sería una buena práctica. Y vamos a eliminar de una vez los datos duplicados con una función que es date drop duplicate. Dates, date, date, data dot drop slash duplicates. Y le decimos place draw. Y pues, aquí vamos a aplicar la limpieza en nuestra columna ciudad, que va a ser justamente esto mismo, de ir a ciudad, punto replace, limpieza. Y bueno, incorrect. Y vamos a ejecutar print data. Print data para ver print data. Ok, entonces con esto nosotros vamos a hacer ese reemplazo de la información que viene con un formato extraño y la estamos estandarizando. Hasta este momento nosotros ya le dijimos a que con este dictionary vamos a poder cambiar todo lo que tenga que ver con esta serie de caracteres o este string, que es Estado de México, por el OMEX, y todo lo que tenga que ver con este string, con esta llave, Veracruz, con este formato, a Veracruz, todo con minúscula. Y lo ejecutamos. Y esperamos tantito, son muchísimos datos. Pero bueno, aquí sí nos podemos dar cuenta en esta ejecución, ya tenemos que Veracruz ya cambió. Justamente eso es lo que ahorita estuvimos haciendo. Y otra de las partes importantes que a mí me gusta también es conocer si vamos a manejar mayúsculas o minúsculas. Lo más importante es conocer eso. Igual, hoy en día se está manejando mucho lo que son los data contracts, en donde entre áreas de negocio, ya se está diciendo cuál va a ser el estándar, cuáles son las reglas de negocio y cómo debería de ir la data. Entonces, suponiendo que que ya tenemos nuestro data contract, que ya nos están diciendo, los datos tienen que seguir este formato y vamos a ocupar minúsculas. Bueno, pues entonces vamos a generar lo que nos está solicitando negocio. Ciudad es igual a este mismo. Digo, aquí lo estoy separando. Si tú lo quieres hacer todo en una línea, igual sería mejor, igual sería muy buena idea. Pero, pero ahora sí que ya tú ve jugando, o sea, tú ve ensayando. Y para eso estamos ocupando estos laboratorios. Estos laboratorios que nos van a ayudar a ser creativos. A ser creativos. Ajá, entonces, justamente aquí es donde estamos haciendo los experimentos y eso es es un punto que tú tienes que tomar muy en cuenta. Cuando tú vayas a generar algún modelo o quieras empezar en el fondo de los datos, lo que yo te puedo recomendar es que tengas tu entorno cerrado y practiques lo más que puedas para ir mejorando todo este tipo de habilidades, ¿no? Encontrar las inconsistencias en los datos, lo que no te haga muchísimo sentido. O sea, tienes que actuar como lo que se dice el abogado del diablo. Justamente el abogado del diablo es que tú haces algo
dejas que pase un tiempo y luego lo vuelves a testear. Si cuando lo vuelves a testear ves que hay algo que mejorar o hay algo que no entendiste de esa lógica, ahí es donde tienes que accionar y corregir. Eso es lo que yo te podría recomendar. Ok, y si te das cuenta, aquí ya en Ciudad ya le hicimos esa pieza, ya hicimos esa estandarización y ya todos los registros pasaron a minúsculo. Y ya con eso, nosotros empezamos a hacer esos checks en nuestro data contract, en donde todos los valores pasaron, todos los nombres de los estados pasaron con letras minúsculas. La estandarización del Estado de México pasó a Edomex y Veracruz ya no tiene esa inconsistencia, esos valores científicos de todo mayúsculas, no minúsculas, sino ya simplemente es Veracruz. Y esta es una de las formas más efectivas en las que tú puedes limpiar datos, encontrar calidad de nulos, datos y cómo lo puedes ir solucionando. También lo que podemos ver aquí, digo, aquí no aparece, es más, vamos a hacerlo, digo, para tener la práctica. Creo que por acá hicimos un round. Aquí vamos a quitar el round. Cuando estamos generando los datos, vamos a quitar el round y vamos a dejarlo así para ver cuál es la longitud de caracteres que maneja hasta el final para nosotros justamente limpiarlos. Imaginemos que también en nuestro data contract eh, nos dijeron la longitud de los ingresos, de los valores de cada ingreso tiene que tener máximo dos dígitos después del punto decimal. Bueno, también nosotros en calidad de datos tendríamos la responsabilidad de tener agregar esa regla a nuestro dataset, porque es lo que nos están pidiendo las áreas de negocio, lo que está solicitando negocio. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros eso? Bueno, igual, vamos a traer nuestro data frame, que es data, vamos a eh, ingresar, vamos a consultar el campo que tiene los ingresos o cual le vamos a aplicar esa regla de negocio, que en este caso es ingresos, y le vamos a decir que data ingresos se va a almacenar en su mismo campo cuando se le aplique un as type float de, con un round de 2. Ahí, ahorita si nos podemos dar cuenta, en ingresos la longitud son de 2 4 6 dígitos después del punto decimal. Y ahorita que ejecutemos el data frame, vamos a tener únicamente dos dígitos después del punto decimal. Y ahí ya también tendríamos otro check sobre nuestros datos. Y también dicen, bueno, en nuestro data contract justamente dice negocio que tenemos que eliminar los duplicados. ¿Cómo vamos a eliminar los duplicados? Bien, para nosotros eliminar la duplicidad, que ya también la validamos acá arriba, en donde tenemos, creo que no, no lo comenté, creo que era un 37% de datos duplicados. Para nosotros borrar los datos duplicados, tenemos de dos. Lo podemos dejar al inicio, borrar duplicados al inicio, ver si se borraron bien los duplicados o dejarlo hasta el final. Si te das cuenta, aquí ya lo hicimos al inicio. Ya los borramos, los datos, pero vamos a ver si sí se borraron todos los duplicados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso ya lo hicimos al inicio, te debes de acordar. Entonces vamos a meterle total duplicados, pero lo vamos a escribir paso a paso. Va a ser igual a data duplicated dot sum. Y aquí justamente estamos sacando el conteo de duplicados, que no es otra cosa. Y luego sacamos el porcentaje duplicados
duplicado y vamos a decirle que el total de duplicados entre la longitud de nuestro data frame por ciento e imprimimos el porcentaje de duplicados. Vamos a ver si lo que aplicamos es verdad y no se haya generado más data duplicada, si se borró toda la data duplicada. Ok, aquí me equivoqué. Duplicated. Me faltó los paréntesis para tomar los datos duplicados y dividirlos entre la longitud por sí. Si se dan cuenta, aquí tenemos el 0.0175% de valores duplicados. Aquí sería bueno hasta este punto volver a aplicar la duplicidad, posiblemente con el replace, que luego le pasa ruido. Pues vamos a ver si quitándole el replace nos da el cero que estamos buscando y ya no haya valores duplicados, sino volverle a pasar, ¿no? El replace nos está ayudando acá arriba. Entonces, otra posible solución sería eliminar data, el data punto from duplicators, duplicates, a ver si ya con esto nos elimina ya el 100% de los valores duplicados. Es que nos elimine todos los valores duplicados. Y ya, aquí ya tenemos los valores eliminados. Y quiero conocer si acá arriba, si lo almaceno en la variable data frame. Igual y también por eso, o sea, nada más estoy aplicando la función, diciéndole la función, pero no le estoy asignando nada. Sí. Lo que yo te recomiendo es que vamos a tener un problema porque el tipo de dato no va a ser no se va a poder sobreescribir. Entonces, si primero aplica el data.duplicates con in place igual con true, haces todas las operaciones que tienes que hacer o igual al inicio las puedes hacer todas las operaciones que tienes que hacer y al final generas el drop duplicates. Más que nada es que vayas viendo jugando, ¿no? Pero si tú dices, aplico el drop duplicates y veo que aún así no tengo el cero absoluto de duplicidad eliminada, sí necesitaría volver a colocar duplicates al final de toda la limpieza que he aplicado, todas las reglas de negocios que apliqué, y volver a eliminar y almacenarlo dentro de la misma variable de ira o de otra variable para hacer el nuevo conteo de valores duplicados. Y después de eso, que lleguemos al cero absoluto, vamos a decirle print data justamente para ver, para ver el data frame. Vamos a conocer también ahorita el tipo de dato con el cual se quedó para ver qué es cómo lo vamos a manejar. Punto de types, ver los tipos de datos de cada columna para saber nosotros cómo los vamos a manejar, si tenemos que pasarlos a un string, a un int, integer, type, types,
Bien, aquí tenemos que ID es float, fecha es object, nombre object, edad int 32, ingresos float 64, ciudad object. Y aquí hay un tema. Los valores float, por ejemplo, float 64 e int 64 ocupan mucho espacio en memoria. Una de las buenas prácticas justamente es ocupar un tipo de dato que no sea tan grande. Tipo de dato que no sea tan grande. Eso, a ver si lo tengo por acá. Este. Ajá, aquí dice que, bueno, en computación el límite de bits se determina qué tan grande puede ser el número. Por ejemplo, si nosotros ocupamos un 8, puede almacenar números de menos 128 hasta 127, y 64 almacena del menos 32.768 al 32.767 y el int 32 almacena hasta 2.147 millones. Entonces, ¿a qué voy? Dependiendo de qué es lo que estés almacenando aquí en ingresos, supongamos que tienes un valor de 40.000, o sea, un ingreso de 40.000. Si tú colocas un int 16 o un float 16, no vas a poder almacenar eso en ese tipo de datos. Así que normalmente se ocupa el int 32 o el float 32, que el float de 32 tiene 2.147, tiene la capacidad de almacenar hasta 2.147 millones de millones, ¿no? O sea, un número de ese tamaño. Y lo vamos a poner, lo vamos a poner y a ver si me lo deja. Flow 32, entonces, Flow 32. Y si te das cuenta, ya ingresos lo cambiamos a Flow 32 y también ahí podemos cambiar el tipo de, el tipo de dato de ID. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Data va a ser ingresos. Digo, esto posiblemente no te lo vaya a pedir negocio, pero tú siendo ingeniero de datos o estando en calidad, sí es necesario que lo conozcas, porque aquí va otro tema. Si te piden que generes nuevos campos dentro de esa tabla, usualmente el generar un nuevo campo en esa tabla va a hacer que consumas mucha memoria, y más si tienes millones de registros. Sin embargo, si tú ocupas bien estos tipos de datos, vas a reducir el espacio, vas a hacer una compresión del espacio y vas a poder generar más campos con más datos. Y eso también va a ayudarte muchísimo. Si tienes tablas, por ejemplo, que tienen hasta una extensión de 100 campos, eh, vas a poder agregar más. Y justamente vamos a agarrar aquí nuestro era ingresos. Digo, esto es practicar, o sea, tú practica, hasta ahí. Déjame ver cómo viene el ID, ¿por qué me lo pasó a Flow? Ah, mira, aquí, esto va a ser, esto es muy bueno. Viene como float y el ID normalmente no es float.
Entonces vamos a cambiarlo a int 32. ¿Te das cuenta? Bien, él nos lo está dando con un tipo de dato float, pero pues una ID normalmente no viene así. Así que pues vamos a cambiarlo por un int 32 y así estamos optimizando lo más que podemos esos campos, esos datos. Y esas son bastantes buenas prácticas de calidad. Y tenemos, espera, era ID. Sí, justamente es eso, ¿no? O sea, más que nada que tengas también, o sea, lo que yo te recomiendo es que puedas tener tu acordeoncito, este tipo de cosas. Ajá, 32. Ah, aquí tenemos un tema con los valores de Bogotá. Denme un segundito para poderlo corregir y encontrar. Sí, según la documentación dice que sí sería bueno ocupar el I-64 para poderlo cambiar. Para tenerlo en I-64, bueno, si no se puede, lo dejamos como I-64, simplemente int. Por lo más que nada por los valores NaN, al menos que quieramos ocupar el float. Así va. Pues sí, lo que podemos hacer también es cambiar los valores NaN por cero y ahora sí ya lo podemos hacer, int. Entonces podría ser algo así, fill, ¿ah? O sea, todos los valores vacíos, ponlo cero y ahora sí conviérteme todos los datos en int. Y así ya pudiésemos podemos ocupar el tipo de dato int. Se dan cuenta que ya lo tenemos. Pues vamos a ver si podemos poner int 32 para la optimización del espacio. Si ya con esto nos permite, porque ya todos los valores vacíos los estamos pasando a cero. En la práctica sería lo más recomendable. Sí, aquí está. Si te das cuenta, ya lo tenemos el ID con int 32 y ya tenemos todos nuestros datos, nuestro data frame final optimizado con las mejores prácticas. Ya también el ID lo pasamos, todos los valores NaN los pasamos a cero, que al final, si son IDs, ponerle cero. Si no trae nada, ponerle cero, cero, cero. Esto también ayudaría mucho a la parte de ciencia de datos. Y para el tema de los valores nulos en los demás, lo que se puede hacer es calcular el espacio que, te- que pudiese, que podemos tener eh, si agregamos un nuevo campo para marcar, o sea, agregar un nuevo campo y marcar, ponerle una bandera de que este valor en nuestro campo fecha viene nulo, ¿no? Entonces le ponemos uno, lo marcamos con uno. Este valor de nuestro nombre viene nulo, hay que ponerle uno.
este valor en nuestra edad viene nulo. Ponerle uno, marcar esos datos nulos para que el algoritmo lo pueda procesar. Pero aquí también justamente vamos a entrar a la parte del cálculo de espacio. ¿Cuánto espacio nos llevaría tener eso? O sea, generar esas nuevas columnas en un dataset de 1 millón de registros. Para nosotros poder hacer eso, hay una forma. Voy a poner cálculo espacio .py, y lo que vamos a hacer es importar pandas para nosotros poder simular ese data frame por NumPy a TNP, y vamos a simular nuestro data frame con 1 millón de filas. Que sería data frame va a ser igual a pd con data frame numpy random dot run init 0 hasta 6, coma, size igual a 3, 4, 5, coma 100. Y vamos a calcular la memoria inicial. Memoria inicial va a ser def dot memory usage dim 24. Aquí lo que estamos haciendo es que nos va a hacer el cálculo del uso de memoria de este data frame y nos lo va a pasar a megas. Vamos a ponerle aquí. Cálculo de memoria data frame 1 millón y conversión a megabytes. Y vamos a añadir las 3 columnas a nuestro data frame, o las columnas que quieras. En range. En este caso vamos a generar 3 columnas nuevas, que va a ser fecha, nombre y edad, basado en los registros nulos que tenemos. 6, por ejemplo. 6, no, van a ser 3 por el momento. 3 nuevas columnas. F, flag nulo, flag nulo, o bandera de nulo, etiqueta nulo, como lo quieras llamar, o cual sea el estándar sugerido dentro de tu organización. Igual a numpy random dot rand init 0,2, 6 igual a 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea que también las genere las columnas con 1 millón de registros. Const type van a ser int 8. Vamos a calcular el espacio con un int 8. Y memoria final va a ser igual a data frame dot memory usage if igual to memoria inicial
No. Aquí vamos a calcular la memoria final. O sea, con esas nuevas columnas que generamos, pues, la memoria final de ese data frame con esas tres nuevas columnas que generamos y vamos a imprimir cuánto sería la memoria final con esas nuevas columnas que generamos. Es más, aquí también vamos a imprimir cuánto fue la memoria inicial. Print memoria inicial. Y le pasamos memoria inicial. Le pasamos memoria inicial y aquí imprimimos la memoria final. Memoria final. Perfecto. Y vamos a ver el impacto. El impacto real, que va a ser igual a memoria final, más y menos memoria inicial. Memoria inicial sobre memoria inicial por 100. Print impacto. Bueno, aquí ejecuté el que no quería ejecutar. Ahorita que termine la ejecución, vamos a calcular. Vamos a colocar cálculo. Cálculo. Espérenme tantito. Cambiarlo. Cálculo espacio. Vale. Y ejecutamos. Randit. Aquí busqué. Ok, ok, ok. Y método init f slash memoria inicial de fruit active son f memory usage true some memoria final, memoria final, f memory usage, memoria final. Y aquí me equivoqué, es una función, no una variable. Y ejecutamos nuestro cálculo de espacio y dice que tuvimos una memoria inicial con ese teraframe que fue de 381,46 megas. Aquí nuestra memoria final fue de 384,33 megas
con un impacto del 0,74% en memoria. O sea que si agregamos eh, tres columnas con 1 millón de registros, aplicando una compresión correcta de datos, por ejemplo, int78, vamos a tener un impacto final del 0,74% de memoria. O sea, esto es muy poco a comparación de tanta cantidad de datos que vamos a procesar. Y bueno, con esto podemos argumentar de que sí, sí es posible generar los campos que está buscando Data Science. Y para nosotros poder generar esas marcas, vamos a tener vamos a tener que colocar, vamos a tener que ubicar los datos, por ejemplo, para ciudad, para ID. ID ya colocamos 0, pero para nombre, para fecha, nombre y edad, tenemos que generar un campo nuevo que se llame fecha nulos o flag fecha nulos, algo así, podría ser flag fecha nulos, donde sean igual a NaN y le colocamos int, que básicamente sería algo así, que básicamente sería algo así. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos data, data fecha, que va a ser igual a data fecha, punto, punto, esto, pero en vez de 0 le vamos a poner 1. Vamos a ver si con int 8 funciona, si nos genera algún tipo de error. 2, correcto, le vamos a decir el df data, que nos imprima la nueva data sintética, donde los valores nulos sean. Ah, es cierto, está en fase. Hay que pasarlo a string. Hay que pasarlo a string. Hay que hacer el cambio de dato a string y después colocamos el valor nulo. Entonces, para este caso, vamos a también cambiar el tipo de datos. Se me estaba pasando el tipo de dato en la fecha, en donde hay que cambiarlo. Muy bien, vamos a cambiar la fecha también. Acuérdense que tuvimos un tema con la fecha. También colocamos valores atípicos. Colocamos valores atípicos. Colocamos valores atípicos en la fecha, que los podemos solucionar de la siguiente manera.
Bueno, siempre y cuando si haya valores atípicos y tú te hayas dado cuenta de que sí fueron valores atípicos. También podemos hacer un agrupado, como lo hicimos arriba, agrupamos por fecha y, no sé, sacamos el total de ingresos. Agrupamos por fecha y sacamos el total de ingresos y allí nos vamos a dar cuenta, y allí nos vamos a dar cuenta cuáles son los datos de fecha que vienen mal. Solo déjenme recordar cómo lo colocamos. Aquí con esta. Vamos a copiar esta y antes de cambiar vamos a ver cómo viene ese agrupado. Ahora va a ser por fecha, nuestro agrupado, los ingresos y el promedio. Más que nada para que nos agrupe por fecha y podamos nosotros visualizar cuáles son las fechas que tienen una alteración en el formato. Ajá, aquí aparece, es la primera. Ese es el cambio en el formato y lo demás es únicamente, es el formato que estamos manejando, año 4 cuatro dígitos, guión mesa 2 guión día 2. Y este es el valor atípico, lo que nos está haciendo ruido en nuestras fechas, y es el que vamos a ajustar para que traiga el mismo estándar que los demás. Y para hacer eso, ahora sí, vamos a traer nuestra fecha, nuestro campo de fecha. Traemos nuestro campo de fecha y le decimos que va a ser pd punto date to datetime data fecha, coma, the first equal true, coma, errors, errors, y le ponemos el format que va a ser mixto. Format. Listo, otra vez tenemos nuestro data, con nuestra fecha. Con nuestra fecha, vamos a generar el nuevo campo que va a ser fecha visual. Vamos a ponerle fecha nueva. Fecha nueva. Ponemos nuestro campo de fecha que le cambiemos el formato para poderlo manejar. Bueno, que le pusimos que lo cambiamos a un date type de pandas directamente. Y ahora lo vamos a pasar a un formato string, time, donde nosotros le vamos a decir cuál es el formato que queremos. Porcentaje n, porcentaje. Y vamos a imprimir. Y así nosotros podemos cambiar el formato. Ahora, todas las fechas nos las pasó a un tipo
a cómo Pandas interpreta las fechas. Daytime de errors. Errors. Errors, aquí me equivoqué, es errors. Para nosotros transformarlo, utilizar esa función que es pandas to daytime y poder decirle, ah, mira, estos datos van a tener un formato de fecha, los cuales me los vas a cambiar a me lo vas a cambiar a esta precisión, ¿no? Y aquí tenemos nuestra fecha antigua y nuestra nueva fecha. Y con nuestra nueva fecha vamos a hacer el agrupamiento para ver si sí nos limpió todos los valores de fecha. Si sí nos los limpió, tenemos fecha nueva, los ingresos y el promedio. Y con esto nosotros vamos a ver si sí fue efectivo este cambio. Primero decirle a Pandas, mira, necesito que estos datos me los interpretes como tú interpretas las fechas. Después, fecha nueva, fecha nueva, ingresos. Déjenme ver, porque quiero agrupar por este. Es que es data, porque ya estoy ocupando el data frame de data que generamos después de nosotros enviar los duplicados aquí, no, acá. Después de limpiar los duplicados, aquí vamos a ponerle pieza de duplicados para no perdernos. Pieza de duplicados y porcentaje de duplicidad. Digo, también ve comentando tu código para que no te vayas perdiendo. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a colocar manejo del formato de fecha, manejo del formato de fecha, para no perdernos, porque sí tiende a ser bastante complejo. Y ahora sí ya podemos ver que no tenemos algún formato diferente más que los valores, ¿no? Los cuales vamos a agregar una columna para decirle, mira, esos valores yo quiero, yo quiero que sean uno y los cuales vamos a manejarlos con la limpieza que estábamos proponiendo hace un minuto y le decimos data y vamos a ver si esa forma de generar una nueva, bueno, aquí va a ser en nueva fecha y vamos a ponerle fecha, este, flag, fecha, flag, no, fecha, flag, no, fecha. Vamos a ver si esto nos ayuda, si no, tendríamos que pasarlo a un tipo de dato string, a un tipo de dato string, que en vez de as type, denme un segundito. Bien, aquí lo que podemos hacer en fillNav is none, o sea, que sean nulos, Es una línea rápido para el que me busque los valores nulos del campo de fecha nueva que acabamos de crear
y me genere una bandera en esos campos nulos. Y nosotros de esa manera justamente podemos marcarle aquellos valores que son nulos en la fecha. ¿Te das cuenta? Aquí ya lo tenemos y los podemos buscar del campo de flag nulo fecha, flag nulo fecha, no, data, flag nulo fecha, que sea igual con uno y que nos dé todos esos valores que son o que están marcados con nulo, ¿no? De la fecha. ¿Cuáles son esos registros? Aquí lo tenemos. Si te das cuenta, dice ID 0, fecha NAT, nombre NAT, o sea, aquí está la fecha que está nula. Nueva fecha, dice que están, y la bandera de null. Y esa sería una muy buena manera de conocer cuáles son los registros que tienen valores nulos mediante una marca o una bandera que nos ayude a la consulta más rápida de esos datos. Y bueno, ahora a ti te toca hacer las otras dos columnas para nombre y edad con las banderas. Y si lo logras, déjamelo saber en los comentarios de que sí lo pudiste hacer. Y pues nada, hasta aquí llegamos. Esta es nuestra parte práctica sobre calidad de datos, y ya estaremos ahondando en más temas diversos más adelante. Así que pues nada, no te desesperes, sigue practicando, esto lleva su tiempo y no te vas a volver experto de la noche a la mañana. Sin embargo, si vas a ir entendiendo las funciones mientras más vayas practicando. Hasta la próxima.